Ahí estamos. Estamos empezando, así que vamos ahora a hacer correr la música y ya arrancamos con este vivo. Todos los días en realidad. Así que espera a los mentores, la bujía y presta colega dijiste. Nos acompaña instrumentalmente Charly García y por supuesto estamos en un día muy especial, muy caro a la memoria de aquellos que realmente no queremos que muera, todo aquello que tenemos que recordar para que no vuelva a pasar. Y hoy estamos con la señora Susana Llamas, maestra, secretaria general del SUTEBA de General Alvarado, una militante. Un gusto tenerte, Susana. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Silvia? No, un gusto para mí. Gracias por haber accedido a esta entrevista y bueno, me imagino que este día, para vos particularmente, el día de la reafirmación de los derechos del estudiante secundario, porque estamos recordando la tristemente nombrada Noche de los Lápices con la desaparición de 10 jóvenes en La Plata. Y bueno, ¿qué recuerdo, Susana? ¿Qué comentarios podés hacer acerca de esto? En este momento tan caro de la historia argentina, ¿no? Tan difícil. Tan difícil, como vos decís. No, realmente es una fecha que yo creo que por ahí con los años la marcamos más, es decir, es algo como que no podemos permitir que se olvide. Es decir, hay tantos recuerdos en esta historia argentina que no lo deberíamos tener un poco más permanente. Yo siempre digo que la mejor forma de crecer en un país es teniendo memoria y no olvidando. Es decir, no es eso de estar en una permanente crítica. Yo creo que acá lo que tenemos que ver es cómo sucedieron los hechos, cómo se dio este pasaje tan triste, ¿no? De jóvenes que buscaban un boleto estudiantil, algo que hoy por hoy nuestros alumnos, nuestros jóvenes lo tienen, es decir, ya lo han logrado, pero también es bueno que ellos conozcan de dónde vino esa posibilidad de obtener ese derecho. Un derecho muy necesario, no solamente diríamos necesario, sino es algo que, bueno, la palabra derecho lo dice todo, lo tienen que tener. Entonces estos jóvenes realmente eran muy jóvenes, a ver, estamos hablando de edades de 16, el mayor era 18, 17, estamos hablando de un momento que, bueno, no nos podemos olvidar del año, porque en ese momento estamos hablando del 76, estamos hablando de un momento muy, muy marcado en la historia y en lo que representaba esta sensación de, a ver, de exigencias, de lucha, de militancia, como vos decías al comienzo, pero acá lo más importante, yo creo, es que aprendamos que esas personas que hoy por hoy no están, nos dejaron un camino para realmente, a ver, aprovecharlo, disfrutarlo. Es decir, yo en un momento dado, en la película que está La Noche de los Lápices, alguien dijo, es una película de amor.
Y a veces uno dice, ¿cómo podés decir eso? Y sí, porque realmente en esa necesidad de luchar por algo que lo tenían muy claro, es decir, a pesar de la edad que tenían, sabían muy bien lo que estaban peleando y buscando. Entonces, a mí me parece que la reflexión más importante en este momento es que nuestros jóvenes conozcan esta historia, conozcan estos jóvenes que perdieron su vida, como muchos más, porque también tenemos que decir eh, todo lo que con esto conlleva, es decir, hoy por hoy estamos hablando de esos jóvenes en la lucha de un boleto estudiantil. Y ahí nomás estamos hablando también de los 30.000 desaparecidos, que no podemos dejarlo de olvidar. Es decir, nosotros debemos respetar esa lucha y debemos ponerla sobre la mesa para que realmente no nos olvidemos. A mí me causa mucho dolor en que hay veces que uno habla de algo y es como que ya fue. ¿Para qué volver? ¿Para qué insistir? Y no, no, no. La mejor forma de tener un país con esta hermosa democracia que tenemos, porque realmente eso hay que valorarlo, también ver qué nos llevó a partir de eso. Es decir, esa lucha de esos jóvenes dio lugar a la reafirmación de lo que son los centros de estudiantes, algo que hoy por hoy es tan importante que exista, porque es ley, tiene que estar en todos los establecimientos educativos. Pero no solamente instalarlo, sino también fomentarlo, argumentarlo, ver cuáles son los objetivos, ver hacia dónde apuntamos con ese centro de estudiantes. Ese centro de estudiantes no es para juntarnos y charlar de cualquier cosa, no. Es trabajar, pero trabajar con responsabilidad sobre lo que nosotros creemos que es necesario lograr en ese periodo que nos toca de ser estudiantes. A eso tenés que sumarle, sí, yo empiezo a hablar, Silvia, y No, no no, no, paro. no, no, yo te escucho con A mucha veces, atención porque no solamente hablas desde el discurso, sino que has vivido y has ejercido los derechos. Recuerdo cuando eras maestra en la escuela número 1, recuerdo cuando desde allí y muchas de nosotras peleamos contra la Ley Federal de Educación, contra la implementación de la Ley Federal de Educación. Entonces, no estábamos hablando solamente desde un discurso, sino también de haber militado estos derechos. Una vivencia realmente, como vos decís. Es decir, tengo años por los cuales puedo dar muestra de lo que viví. Es decir, acá nadie me lo contó, lo viví. Es decir, pasé ese golpe militar, también trabajando, porque yo en ese momento ya estaba trabajando. Y después lo que vos recordás de la Escuela 1 es un recuerdo para nosotros, para las tres maestras que estábamos en lo que era el Sí. séptimo grado, Mabel Ruiz. ¿Las querés nombrar? ¿Las querés nombrar? Sí, Mabel Ruiz, Isabel Funicelli y yo éramos las tres que estuvimos orgullosas de que nos pusieran en nuestro cuaderno de actuación esa rebeldía hacia la ley federal, que nos iban a hacer un sumario, que nos iban a hacer un montón de cosas. Para mí es un orgullo tener eso colocado en un cuaderno de actuación, porque era la defensa de algo muy importante. Pero lo que pasa es que en esa época también se daba algo que por ahí se ha ido perdiendo. Nosotros con los alumnos en ese momento era séptimo grado, muy numerosos, trabajábamos todo esto de la historia, pero más allá de trabajarlo, la familia compartía y se sumaba en estos aprendizajes y en estos mensajes. Ellos nos brindaban anécdotas o historias de ellos propios, entonces esos hijos la volcaban con mucho orgullo porque su papá estaba aportando esto a la historia. Eso fue lo que representó en ese momento en la escuela número 1, una muestra de notas, de cartas sobre el hall de entrada, que nos pidieron desde la dirección y en ese momento de la inspección también, que teníamos que retirar todo. Nos negamos, porque era un trabajo de los chicos, y los trabajos de los chicos hay que valorarlos. Entonces no podemos hacer cuenta que, a ver, enseñar no es ir y hablar, y hablar, y hablar, y no escuchar. Acá lo importante es esa conjunción que se da entre ese mensaje que vos brindás y esa comprensión del que la recibe. Yo creo que ahí es donde por ahí parte esto de
de que tenemos que volverlo a instalar en la escuela. Y eso, muchos te dicen, eso es hacer política. Entonces yo me peleo mucho, porque política lo hacemos todos los días. La política se hace desde el momento que hablamos, que intercambiamos opiniones. Una cosa es la política y otra es el partidismo. Yo el partidismo en la escuela no lo permito. Sí la política, porque la política... Y a veces se confunde, Susana, el compromiso social, el no dejar que pasen hechos o sucesos de nuestra comunidad y abandonarlos, como ha pasado con tu lucha particular y el SUTEBA mismo que estuvo presente en el reclamo por el asesinato brutal de Natalia Melman, por ejemplo, o de Manolo Duarte, o de todos los jóvenes que lamentablemente perdimos después en democracia. Susana, ¿cuándo empieza tu vocación de ser maestra? Vos naciste en Bolívar, ¿no? Yo nací en Bolívar, sí, del año Nos están 51. viendo en Bolívar, ¿eh? Te cuento que nos están viendo en Bolívar, así que ¿te queda Sí. allá familia? Sí, tengo mis hermanos. Mis hermanos Tus hermanos. Bolívar, y tengo Nos están compañeras. viendo. Y tengo Nos están viendo en compañeras. la página de Bolívar, Claro. así que saludá a Bolívar, a tus Sí, compañeras sí, también. mi corazoncito está en Bolívar, vamos a ser sincera, porque es donde nací. Lo que sí, bueno, no tengo ningún reparo en decirlo, tengo 70 años, y bueno, soy yo diría de las dinosaurias, era maestra normal nacional. Claro. Pero... Esperá porque me tengo que poner de pie como hacen. Es así. Cuando nombran a las maestras normal nacional o las maestras normal superior, a mí me enseñó mi amigo, el maestro y profesor Adolfo Ildarraz, que había que ponerse de pie. Así que lo hago. Lo hago. No, y la vocación empezó de muy chica, es decir, a ver, si vos me decís, yo lo que quería era enseñar, esa era la verdad. Tuve también la vocación de trabajar, de ser ingeniera agrónoma. En ese momento era muy difícil el estudiar afuera, así que Claro. no pudo darse. Entonces, bueno, terminé el magisterio y después hice una carrera que yo diría que ojalá se volviese a instalar en educación, que sale de las escuelas agrícolas. En las escuelas agrícolas, la Escuela Agrícola de Bolívar era la única en Sudamérica que brindaba esta carrera a la cual yo estuve, que era asistente en educación y economía para el hogar rural. Nosotros ahí salíamos, es decir, estudiabas después de magisterio, eran 2 años más con prácticas en el INTA, y ahí vos salías como maestra rural o como asesora de INTA. Ese es el origen de mi comienzo de carreras. Después, bueno, seguí estudiando obviamente, pero eso me marcó mucho, porque ahí fue donde yo empecé. Mis comienzos de la docencia fueron en escuela agraria. Yo estaba en la Escuela Agrícola de Bolívar. Y de ahí, en el año 85, me vengo a Miramar y estoy en la Escuela Agrícola Martínez de Oz. Así es como yo ingreso a lo que es el Miramar, hasta que después, bueno, salgo de lo que es la agraria y entro en primaria, y después entro en secundaria, y entro en especial. Es decir, he ido pasando por varios lados. Nos saludan Estela Maris desde Buenos Aires, dice, benditas sean todas las maestras, son una parte muy importante de nuestras vidas. Saludos a todo Bolívar. Y la señora Elba García, buenas tardes Silvia, qué alegría verte otra vez. Gracias, Elba. Bueno, Susana, y este transitar en la docencia hace que, ¿cuándo empezaste a militar o a afiliarte al SUTEBA o a relacionarte con el SUTEBA o el CETERA? Claro, mira, realmente yo Nos está viendo, hago un paréntesis, nos está viendo, no importa los perros, déjalo, acá también hay 9, así que en cualquier momento van a chumbar. Nos está viendo y la saludamos y la abrazamos Laura Calampuca, la mamá de Natalia Melman. Sí, Laura es sí, un corazón muy grande para ella, realmente. Sí, la admiramos. Es una persona que quiero mucho. No, a ver, en la militancia yo arranco también muy pronto. A ver, yo creo que acá también se marca el que yo soy hija de mi papá era ferroviario. Ajá. Y él era de la fraternidad. Entonces, ahí entraba
esa militancia. Es decir, yo lo tuve desde chica eso, ¿no? Sí. Y bueno, cuando entré en la docencia yo empecé a ir pasando. Yo estuve en UDA, que era Unión Docentes Argentinos. Después estuve en lo que era DACEBA, que también sería como un comienzo antes de lo que fue el SUTEBA. Y después, bueno, ya estando acá en Miramar, arranco con SUTEBA. Es decir, la elección mía fue porque era el que más me representaba. Es decir, era una militancia, pero era también un compromiso con la escuela pública. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando hablamos de derechos en un sindicato, tiene que ser simultáneo ese derecho para lo que es el docente, con todo lo que corresponde, porque lo necesita, porque está muy bien logrado y ganado con este estatuto de docente que tenemos, pero en ese docente están los derechos y las obligaciones, las dos cosas juntas. Y lo mismo pasa en lo que representa para mí esta escuela pública. Para mí, nunca debemos perderla, porque si vos te pones a pensar, no son muchos los países que tienen una escuela pública gratuita para todos. Y eso, para mí, hay que estarlo remarcando en forma permanente. Yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de que mi hija más chica estuvo trabajando en Chile, y ella me decía, mami, eso no existe allá. Y no existe, No. es la verdad. Entonces, cuando a veces nos quejamos tanto de las cosas, ay, bueno, ahora en la escuela, hay que ver todo lo que eso representa para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es importantísimo que realmente la escuela pública no caiga nunca. Tiene que ser el baluarte de fuerza para toda la docencia. Para mí eso es fundamental. Te manda saludos Jorge Olave, dice Susana, una trayectoria de coherencia. Gloria González, Susana Llamas, excelente secretaria del SUTEBA, siempre dispuesta a acompañar a los docentes, sean o no afiliados. Y es verdad. Y esto es reconocerlo, porque reconocer, esto es reconocer tu don de gente, Susana, tu don de gente. Vos dijiste que aparte de haber abrazado esta digamos, filiación del SUTEBA, tenés un compromiso histórico familiar porque tu papá pertenecía a la fraternidad. Mi tío también pertenecía a la fraternidad y conozco, porque no se llamaban fraternidad solamente por darle un nombre, eran realmente unos hermanos. No. Y las veces que mi papá tuvo que esconderse y huir por todo lo que era él, yo te diré, cuando yo arranco con esto del SUTEBA, principalmente cuando me vengo para acá, él me pedía que no. Él dice, Susana, no, eso no, mira todo lo que yo pasé. Le digo, no, papi, vos me lo enseñaste, yo eso no lo puedo dejar. Pero siempre eso era un mensaje de él. Y en lo que dice ahí Gloria, yo lo comparto porque me parece que es fundamental. Un gremio tiene que dar información. Para mí, la información no se tiene que trabajar como una herramienta de apoderación por decirte, yo te doy esto y vos sos mi afiliado. No, la afiliación es voluntaria. La afiliación tiene que ir muy de acuerdo con el lineamiento de ese sindicato al que vos te afiliás. Pero la información tiene que ser dada a todos, sean o no afiliados, aunque fueran de otros gremios. Para mí, el intercambio de información no puede ser prohibitivo de nadie. Para mí es fundamental. Después, sí, cuando uno tiene que empezar a hacer algún trabajo puntual sobre algo en específico de ese docente, bueno, ahí uno dice, bueno, tenés que pensar qué es lo que querés. Entonces ahí viene el tema de la decisión de una afiliación o no. Te pregunto, Lave, ¿qué opina de la profesora de historia que se viralizó su clase hace poco y de los celulares en clase? Mirá, yo justamente con eso tuve mucha charla con compañerazas, como que digo yo. A ver, me dolió que saliera de contexto, porque, a ver, en muchas oportunidades, muchos son los docentes que hemos tenido en ese enseñar compartido, porque
el alumno también te enseña. Entonces, en ese enseñar compartido, esos intercambios de palabras o de frases, me dolió mucho cómo se viralizó y hasta el chico mismo estaba arrepentido de lo que había publicado, no creyó nunca que iba a tener la magnitud de lo que tuvo. Entonces, me parece que acá viene en el respeto. Es decir, ese chico por ahí lo hizo en una forma muy inocente. Yo no creo que haya querido subir ese video para que a esa persona le cayera, no sé, una sanción. No, no buscó eso. Porque hoy por hoy los jóvenes, y ahí viene la parte de los celulares, el celular es algo innato en ellos, es algo que lo tienen como un lápiz, te diría. Es decir, ellos están permanentes con ese celular y yo no comparto, es decir, el celular en las clases, pero no es porque se le niegue la posibilidad de que el chico lo tenga, es porque a veces tenemos que antes de hacer uso de ese celular, enseñarles las consecuencias y cómo se debe de manejar ese elemento, que es un recurso, pero también puede ser muy perjudicial hasta para ellos mismos. Entonces, el celular, para mí, en una clase no es necesario. Pueden tenerlo apagado o pueden dejarlo, no sé, en una cajita cuando entran al salón y después llevárselo, pero no lo veo como un elemento que ayude en la construcción del saber. Para mí no. Porque antes de eso tenemos que enseñarle a los chicos el uso de ese recurso. Entonces, cuando el chico sabe, porque fue más que claro esta situación, ese chico estaba totalmente arrepentido. Entonces, él no magnificó las consecuencias de lo que él estaba subiendo en las redes. Entonces, claro, la dimensión del impacto, ¿no? De hasta dónde se llega. Claro, pero a la vez, ¿cómo puede ser usado? Porque ese elemento fue mal usado, porque realmente una cosa era una situación privada, si vamos al caso, porque era un aula donde estaba un profesor y sus alumnos, y otra es llevarlo a que todos tengan derecho a juzgar, a criticar o a opinar sin conocer el total de eso. Porque si vamos al caso, ¿por qué no pusieron en ese relato toda la clase de esa profesora? Pusieron una parte sola. Entonces ahí es donde viene recortado, ¿no? El recortar una información y como suelen hacerse muchas veces, el pegar y copiar, y después no sabés cuál es la idea y la esencia de lo que se quiere decir, ¿no? ¿Vos crees que acá pasó esto? Sí, totalmente. Y te digo más, eso que estás diciendo, Silvia, es muy, muy cierto. Lamentablemente, dentro de lo que representa el periodismo hoy y los medios, hoy por hoy, no son usados con la ética y el respeto que se debe usar. Lamentablemente, porque ¿qué pasa? Largan una noticia por largarla, aunque fuese mentira, después, para eso, volverlo a instalar como mentira, ya está, ya hizo el efecto en la gente, y eso es terrible. Entonces, para un lado o para el otro, yo creo que hay que ser muy respetuoso de cómo se dicen las cosas, y hay que tener conocimientos de lo, pero real, no él me dijo o te dijo, no, lo real. Es así como realmente la información debería darse, que hoy por hoy no ocurre eso. Y con respecto, Susana, a la cuestión política actual, ¿qué opinás del impacto o la lectura que harías con tus alumnos, por ejemplo, de un sexto grado, el último año de la primaria, séptimo anterior, de lo que sucedió en estas elecciones? ¿Qué lectura harías? Porque yo creo que no se puede dejar de lado la situación del acto eleccionario de estas PASO. ¿Qué le dirías a los chicos? ¿Cómo abordarían si hubiese hecho algún simulacro de votación? ¿Qué hubieses hecho, Susana, como maestra? No, realmente para mí todo lo que es un acto de elecciones, ya sean las PASO o las definitivas, me parece que son construcciones que se tienen que hacer en una escuela. Es decir, eso no puede estar oculto, porque es algo constitucional. Entonces el chico tiene que conocer todo, porque vamos a ser sinceros, en algunos momentos te has encontrado con alguien que te diga, no, yo al cuarto oscuro no, porque es oscuro. No es oscuro. Entonces hay cosas que realmente hay que aclararlas.
Yo creo que y también el respetar las ideas, porque pueden pensar diferente a uno, pueden considerar que es más apropiado, no sé, esta boleta o la otra, me parece que eso es respeto. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde la escuela es enseñar primero el acto en sí, es decir, por qué se realiza, cuál es la historia, no olvidarnos de que hemos empezado las mujeres a votar gracias a alguien, que se va Perón, y no lo podemos dejar de decir. Entonces también recordar cómo ellos hoy por hoy pueden llegar también a votar siendo más jóvenes, como la ley lo fue eh, definiendo en otra responsabilidad que no tenían. Y ahí empezar a ver, yo creo que, mira, yo te voy a sacar un poquito de este contexto, después no te lo voy a dejar de contestar. No, Pero no, hay veces no. que pasa, no, porque hay veces que pasa que en la historia hablamos de un prócer, cualquiera de ellos, y yo siempre en la escuela decía que había que ver todo de ese prócer, desde lo positivo Sí. hasta lo negativo. Y ahí después uno, en ese análisis de toda esa información y de ese debate, poder decir, yo estoy de acuerdo con este prócer o no. Yo creo que eso es fundamental. Volviendo a las elecciones, también mostrar lo que son los distintos partidos, los lineamientos que tienen, los objetivos de campaña, que me parece que eso es importante, porque también a partir de eso ellos van a poder decir, yo lo voté por esto y me falló, o al contrario, lo hizo. Yo creo que toda esa parte es un debate que es muy importante de realizar. Pasando a Bien, lo otro, sí. a lo que vos me estás llevando, que es mi El sentir personal. análisis por ahí puntual de la situación actual de General Alvarado y del país. Mira, a mí me preocupa mucho porque, a ver, soy una defensora totalmente de que estemos todos bien, que haya trabajo, que haya dignidad, que estén los recursos para lo que los necesitan. Es decir, soy una defensora de un proyecto de país democrático, pero para todos, una justicia clara, no vendida. Es decir, yo creo que eso para mí es fundamental. Si a mí ese proyecto de país me lo da una persona u otra, yo ahí voy a elegir lo que yo quiero como modelo de país. Hoy por hoy, el modelo que teníamos o el que tenemos en este momento, el que tuvimos, no lo comparto. A ver, no te voy a decir algo distinto. Yo estoy en contra totalmente de la derecha, estoy en contra de las grandes corporaciones, estoy en contra de que los de arriba arriba y los de abajo abajo, y que los recursos no sean realmente equitativos para todos. Ahí ya te estoy dando muestra de lo que yo pienso. Entonces, hoy por hoy, este gobierno que estamos con Aníbal Fernández, yo considero que le tocó una etapa muy difícil. Susana, dijiste Aníbal Fernández. Ay, perdón, vos sabés que siempre hago lío con los nombres de estos dos señores. Sí, Alberto. perdóname. Alberto. Por ahí te traicionó el subconsciente y hubieses preferido Aníbal. No, yo estoy con Alberto, no, estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que en general no se puso sobre la mesa es la etapa en que le tocó estar en esta presidencia. Estamos en una etapa que fue mundial, porque la pandemia nos pasó a todos. Entonces la situación era muy delicada. Ahí había que poner sobre la mesa antes que nada la salud. Yo te digo que yo que he estado en un montón de comité mixtos distritales con respecto a salud, yo siempre cuando me hablaban los chicos en la escuela, yo decía, primero la respuesta de salud. Nosotros, el llevar a los chicos no era que uno se negaba a que estuvieran en la escuela. Nosotros lo que no queríamos es el riesgo, que hoy por hoy no se está diciendo, pero tenemos contagios. Tenemos contagios, es verdad, porque a mí me llegó hace poquito que hay una salita que está aislada, por ejemplo, en un jardín. Así que bueno, un docente también presuntamente con COVID y también en una primaria, y estamos con la Delta,
en Mar del Plata ya. Entonces, Está en Mar del Plata, exacto, está en Mar del Plata. Entonces, a ver, eso que vos decís es cierto. ¿Por qué? Porque todavía pareciera que ya piensan que ya pasó, y esto no pasó. Nosotros acá tenemos que seguir cuidándonos muchísimo. Es decir, el hecho de estar vacunados no te libera a que puedas contagiarte. Y esa ¿y es qué otra pensás realidad. de los docentes dispensados, que de la noche a la mañana parece que todas sus patologías preexistentes se fueron y los mandaron a trabajar? Bueno, mira, eso no es tan así. Y te digo por qué. A ver, Los contame. dispensados no es que volvían a trabajar. Lo que hicieron fue controlar su vacunación. Tenían que tener por lo menos las 2 dosis, y si no tenerlas no podían ir a la escuela. Además de esas 2 dosis, les daban esos tiempos después de las 2 dosis para que realmente estuvieran en su casa hasta que eso se arreglara. Pero a su vez, casos concretos, con patologías muy especiales, eso se tenía que volcar en una buena historia clínica para que realmente ese dispensado siga siendo dispensado. Por eso yo creo que también se dio, esa es lo que te digo siempre, la información. Se largó Falta de que, información por ahí, ¿eh? Falta de ¿eh? información Claro, pero porque yo te digo que yo en muchos casos he hablado y me decían, no, no, pero yo tengo esto. Bueno, todo eso está reconocido para que vos seas dispensada. y Entonces, la eso no, ley, vos sabés que fue una lucha del SUTEBA de las enfermedades crónicas y las patologías profesionales. Hay muchas enfermedades crónicas que son inhabilitantes, incompatibles con esta ola del COVID, ¿no? Entonces esa no, gente totalmente, está en no, riesgo. no, totalmente. Y que no podés poner en riesgo, porque también es lo que vos dijiste recién. Y los niños Nadie, también, y los niños exacto, también, exacto. Vos o fíjate que adolescentes. todos los chiquitos, si vamos al caso, la vacunación todavía a ellos no les llegó. No. Entonces, estamos con una vacunación de jóvenes que todavía no la tienen total, pero algunos ya han logrado tener una primera Sí. dosis. Pero es delicado, no podemos ir a ver, yo te digo, por ejemplo, a mí muchos me decían, me está llegando, ponele, muchas veces la información, de que no se están haciendo los cuidados en las escuelas como corresponden. Ujú. Y no es que no tengan los elementos para hacerlo todo, es como que empiezan a decir, no, 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 ya está, ya lo hicimos, no están las ventilaciones cruzadas como se debe. Hay que tener mucho cuidado porque estamos en un riesgo. Entonces, me parece que la responsabilidad es de todos, hasta de los docentes, de los directivos, de los inspectores mismos, porque tienen que estar controlando estas cosas, y los alumnos, no quejarse cuando uno le pide que se ponga el barbijo, no quejarse cuando hay que salir al patio porque hay que ventilar ese salón. Entonces todo eso, si lo cumplimos, vamos a andar bien. Podemos llegar a decir que nosotros acá en el distrito hemos estado muy bien, es decir, ha habido un trabajo de salud muy eficaz. Entonces me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta. Susana, mamá, abuela, contame un poquito la constitución de tu familia, luchadora porque has padecido también la enfermedad y saliste adelante, te veo muy bien, gracias a No me Dios. ganó, no me No te ganó. ganó, no te ganó, le ganaste vos, le No, pero vos sabés ganaste. que hasta en esto, en las enfermedades, yo creo que si uno las habla y las pone sobre la mesa sin miedos, es como vos podés salir adelante. Yo no Tuviste tengo cáncer, Susana, tuviste cáncer. Ujú, cáncer de mama, ¿sí? Y ujú. tuve todos los tratamientos que se debían. No tuve ningún miedo a que si había que operar y sacar, había que operar y sacar. Y bueno, y hoy estoy acá. Es decir, no hay que tenerle miedo a las enfermedades, hay que afrontarlas, porque Ujú. me parece que eso es lo más importante. Y bueno, soy mamá de 3 hijos, tengo una hija que la conocés, que es Noelia, que es la Sí, sí, mayor, a tu hijo también, lo conozco, fue alumno Axel, mío. claro, Axel, Cordero Axel, Llamas. exacto, Axel, que está viviendo en Mar del Plata, y tengo a la más chica, que esa es el botón de regalo que tuvimos, que es Ujú. Maya, que ella está viviendo en Capital. Y bueno, los 3 me han dado nietos. Te digo, Axel me dio a Delfina, que es la mayor, tiene 18 años, es mi orgullo de nieta. Y después tengo los nietos de Noelia, que son 2, Luisiana y Santino, 2 salvajes. Y Maya, que tiene a Adela, una beba de 1 año y 3 meses.
Así Sabés que que, compartimos salita, me enteré el otro día, con los nenes, un nene o nena, tenés uno de 5, un nieto de 5, de Noelia, eh, ¿no? claro, claro. Bueno, que van a la misma salita. Ah, mira vos. Sí, sí, no, te digo que eh, a mí me da gracia porque hay muchas veces que cualquiera de los tres siempre me dice, principalmente Maya, la más chica, me dice, mami, yo no sé a quién salió. Le digo, no te olvides de lo que eras vos. Mis hijos siempre fueron muy activos, muy creadores, de Muy seguir para adelante. participativos, muy Sí, sí, participativos. Yo por lo sí, pronto, de los dos que conozco, muy sí, no, participativos. Y abrazaron la docencia, eh, aparte, bueno, tu Noelia. esposo también ha sido docente o es docente, y Noelia, ¿quién más de ellos? No, mira, Axel no, Axel está en una empresa de servicios de Internet. Y Maya tiene su propia empresa de internet que justamente ella fue designada como joven emprendedora en la Cámara de Comercio de Cava, de Capital Federal. Y bueno, es un orgullo. Esta Claro. chiquita me ha salido muy fuerte, muy emprendedora. Y bueno, yo digo que son los lindos regalos que nos da la vida. ¿Qué Esa es la mensaje verdad. le daría Susana a las jóvenes y los jóvenes maestros que inician su trayectoria en este momento y a los profesores? Hoy, mañana se festeja el Mañana es Día el del día Profesor sí, sí, y esta justamente, semana bueno, pasada el Día del Maestro, ¿no? el maestro, sí, nosotros justamente te cuento para que lo conozcan la audiencia tuya, es que mañana estamos haciendo un poco la recuperación de lo que es el monolito de Fuente Alba, porque estaba muy estropeado, así que se está haciendo todo de nuevo y mañana a las 5:30 de la tarde vamos a descubrirlo nuevamente. Contale a Eh, la audiencia que nos está viendo de otros lugares dónde está, porque por ahí hay personas de Mar del Plata sí, que se quieren acercar mañana, mira, está en la Plaza Islas Malvinas, justamente enfrente a la municipalidad. o gente de Nosotros Otamendi, Mechongué, que nos ven también. Claro. Son dos monolitos ahí. Uno Ujú, que fue el primero, que es el de Carlos Fuentealba, sí. que es para nosotros es, no sé, un sentir muy fuerte que tenemos sobre él y su lucha y su muerte tan injusta Ujú. y todavía una justicia que no trató de reparar eso. Y el otro monolito que tenemos, ese lo hicimos más tarde, con otro acontecimiento muy feo, como fue la explosión de gas en la Sí. escuela, donde falleció una maestra y un auxiliar, Sandra Rubén, Ujú. que a partir de él se generó esta lucha por las escuelas seguras. Entonces, son los dos monolitos que están en la plaza Isla Malvinas. Eh, y justamente, vos es que la idea era hacerlo el 11, pero como justo el 11 caía sábado, estábamos pronto con las elecciones, lo postergamos para el 17, que es otra fecha muy importante como es la del Día del Profesor. Es decir, el mes de septiembre es el mes de la educación, entonces ahí tenemos todo, el día del preceptor, el del bibliotecario, el del maestro, todo el director, es decir, y hasta tenemos Ujú. el día del estudiante, que es tan importante para nosotros. Así que eso es lo que Están, vamos a estar haciendo. está lo más relevante, ¿no? Porque sin estudiantes no hay escuela, sin maestros tampoco, y sin padres menos, porque a veces Sí, se olvida esa pata tan importante, o los auxiliares, ¿no? exacto. No, para mí, cuando hablamos de la palabra comunidad educativa, es el conjunto de todos ellos. Acá sin eso no se logra nada. Y en cuanto al mensaje que vos me pedías, yo Ujú. considero muy importante que aquel que quiera dedicarse a esta profesión, que es hermosa, porque yo te digo que es el día de hoy que yo sigo encontrándome con alumnos en la calle y te recuerdan, porque realmente lo que vos les dejas a ellos, ese paso no se borra. Lo importante en ello es que tomen esa responsabilidad que tiene esta carrera de enseñar, pero en el enseñar que también que permitan hablar al otro, porque acá la enseñanza tiene que ser realmente el ida y vuelta, y eso lo sabéis muy bien vos
en lo que hace a lengua con la comunicación. Es decir, eso tiene que ir y volver, y tiene que darse, si no, no sirve. Y en cuanto a los profesores, para mí lo importante es que, porque ellos al estar dando horas y van de una escuela a otra, que bueno, una de las peleas que tenemos muchas desde SUTEBO de querer lograr el agrupamiento de sus horas, porque realmente Sí. pierden la identidad de la institución. El salir de un lado para el otro no es algo que favorezca esa trayectoria educativa. Entonces me parece que en los profesores también decirles que más allá del rato que estén, que traten de hablar, de escuchar y de aceptar, porque hay muchas veces que no les permiten hablar, hay veces que lo que dicen les molesta y no está mal. Es decir, ese chico tiene un pasaje de vida que es muy rico, no hay que dejarlo. Es decir, eso hay que ponerlo, hay que compartirlo, porque vas a encontrarte con chicos que no quieren ni hablar, porque les da vergüenza, y esa vergüenza no debe existir. Debe existir realmente el que puedan hablar con libertad, el que puedan expresarse, y que ese compañero los escuche, y que por ahí hasta le brinde un consejo, porque también eso lo va a tener. A mí, el hecho de haber estado también trabajando en lo que es especial, también me marcó esa discriminación que se hace. Entonces, eso es lo que no debe existir en educación. En educación tenemos, a ver, podés no ser bueno, yo siempre digo, no pueden ser bueno en matemática, que es la locura mía en la docencia, pero pueden llegar a contarte una historia en una forma que realmente va a ser un orgullo, porque de ahí van a salir los escritores y van a salir tantas cosas importantes que nos da después la salida de esa escuela hacia una carrera. Me parece que ese sería lo más importante. Para mí, la educación de pararte en el frente y hablar no sirve. No sirvió antes y no sirve ahora. Acá lo que tenemos que ser respetuoso del chico. Yo, por ejemplo, siempre dije, a mí nunca me faltaron el respeto. Y muchas veces se me enojaban los directivos porque me decían, ¿por qué permitís que te digan Susana? Digo, mira, le digo, a mí no me molesta que me digan por mi nombre, porque es una forma de respeto también. Me pueden decir profesora y me está faltando el respeto. Así que me parece que acá lo más importante es eso, es que realmente haya ese ida y vuelta, haya esa escucha, haya ese compartir, porque en esa escucha va a estar, y ahí vamos a encontrar casos que chicos y chicas que están pasando situaciones muy delicadas y por ahí no se animan a hablarlo en familia, y sí te lo hablan a sus compañeros o a su maestro o a su profesor. Eso para nosotros es muy rico, podemos salvar muchísimas situaciones. Entonces, hay que realmente considerar lo valioso de esta profesión. Para mí es fundamental. Susana te manda un saludo. Silvia Daria, museóloga, ayer cumplieron también un día más los museólogos, se festejó su día, y dentro de un rato voy a estar entrevistando a Daniel Bo. ¿Qué Sí, pregunta le sabía. harías a Daniel Bo? Mira, lo primero que te digo que este trabajo que ha salido desde el municipio con esa recuperación de poder ver el museo, de ver las cosas que tenemos, para mí es hermoso. Y a todos los que vienen les digo que tienen que ir a visitar, porque estoy orgullosa de ese trabajo. Y él es un emprendedor de buscar esa historia que los hace, yo digo, esas hormiguitas viajeras que buscan y encuentran desde el hueso o desde lo que tienen que encontrar. Me ha dado mucho gusto hablar con él y realmente es muy valioso cómo él lleva adelante esa profesión. Susana, un gusto haber tenido esta charla con vos y dejo estos últimos minutitos o este último minutito para que le hables a tus exalumnos y a tus ex compañeros. ¿Qué les querés Sí, decir en este mes tan importante y en este día tan importante? El día mira, de la reafirmación de los derechos del estudiante secundario. a los chicos creo haberles dado todos los caminos necesarios para que se puedan defender, para que sepan no solamente defenderse de la vida, sino la recuperación de sus derechos.
pero siempre con responsabilidad. He tenido la suerte de ver muchos de ellos, papás, con sus hijos, y realmente es muy lindo ver esa trayectoria en ellos. Y en cuanto a los docentes, a los compañeros de lo que es esta hermosa profesión, que es la docencia, va más allá del sueldo que cobramos, que también podemos llegar a decir que hay que hacer una recuperación de él. Pero me parece que acá no cualquiera hoy puede ser maestro, no cualquiera. Y así lo demostraron cuando nos quisieron sacar de las aulas y buscar gente para que enseñara sin ser docentes. Ahí se dieron cuenta. Y los papás, no es por nada, pero con esta pandemia pudieron ver también. Está acompañándonos la musiquita, la música hermosa de Charly García, para recordar que los maestros no pueden desaparecer de las aulas, no debieron desaparecer, como desaparecieron en la última dictadura, como quisieron que desaparezcan también, como lo estás diciendo vos, Susana, de las aulas y contratar a idóneos, con el mayor de los respetos, pero la profesión docente debe dignificar, y para ello la lucha sostenida y la educación permanente y el perfeccionamiento que se pide, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. El docente tiene que seguir capacitándose. Lo dio la muestra de que en esta pandemia tuvieron que empezar a usar recursos que no los tenían. Entonces, ahora que los descubrimos, hay que usarlos. Son muy positivos y ayudan en ese enseñar permanente. Un gusto, Susana, haberte tenido. Mi abrazo acá a la distancia, y bueno, seguramente vamos a volver a estar en algún otro espacio para poder seguir dialogando. Gracias por estar, Susana. Gracias a vos por permitirme expresar, que son esas ideas que uno las viene teniendo en la cabeza permanentemente, y a veces estos espacios son los que permiten por ahí llevarlos adelante. Así que te agradezco muchísimo, Silvia, y te felicito por lo que haces y por lo que estás dando a esto que es conocer gente que por ahí están un poco ocultas. Bueno, gracias, Susana. El que nos quiere seguir después lo puede hacer a través de YouTube, se puede suscribir al canal, así que bueno, la entrevista queda colgada allí. Gracias, Susana. Un abrazo grande, y bueno, ahora en un ratito estamos con Daniel Bo. Gracias. Hasta luego. No, gracias a vos. Un abrazo grande.